Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Herramientas aduaneras para mitigar los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Para eso tenemos como expositoras el día de hoy a Valeria González, consultora de comercio exterior de Grant Thornton, junto con Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de más de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, zona franca, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, decirles que la próxima semana, el próximo jueves, no vamos a tener webinar. Regresamos el 6 de noviembre con el tema Evaluación de estructuras organizacionales para fortalecer el control interno. Esto a cargo de Lexi Alfaro, consultora de Grant Thornton, y Ronald Espinosa, consultor de Grant Thornton. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí tienen el detalle de este y todos los espacios que realizamos, la forma para que se puedan inscribir, para que tengan el link de acceso y puedan participar. También información importante de los servicios que brindamos aquí en Grant Thornton. Lo pueden encontrar en nuestras en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y también los cursos que impartimos. Tenemos abierta la matrícula para desarrollo profesional, el curso de especialista en impuestos, en el que Valeria y Paulina precisamente son unas de las profesoras que pueden encontrar en ese curso, y la matrícula está abierta. Ahí tienen el detalle en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así lo pueden encontrar. Están las grabaciones de todos los videos que hacemos de los webinars semana a semana, por si los pueden repasar. Entonces se suscriben y ahí les llega la notificación cada vez que se publica un video. Y también nuestro podcast, Café Grant Thornton, 130 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Lo pueden encontrar en Spotify como Café Grant Thornton. Ahí está todo el detalle de nuestro podcast, que tiene obviamente temas muy variados de los que abarcamos aquí en la firma. Vamos a empezar dándole los buenos días a nuestras expositoras, empezando por Valeria González, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Buenos días, Valeria. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que están en el día de hoy acompañándonos en este tema tan importante, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo con el tema de los aranceles, y espero que sea de bastante provecho, ¿verdad? Que estas herramientas les ayuden a sus empresas para poder visualizar o hacer el análisis de qué parte de mi cadena de valor puedo mitigar o qué puedo reducir costos para mitigar el impacto del arancel recíproco. Gracias, Valeria. Y ahora le damos la palabra y los buenos días a Paulina Matamoros, que es consultora de comercio exterior de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, Paulina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Steven, por la introducción y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Como bien dice mi compañera Vale, este ha sido un tema que, bueno, definitivamente nos tomó por sorpresa a todos, yo creo que este año, ¿verdad? Ver un arancel recíproco por parte de Estados Unidos era algo que que nadie podía prever, ¿verdad? Uno ya en temas de logística, ya quisiera uno tener una bola de cristal y poder prever este tipo de cosas, pero bueno, lastimosamente no las tenemos. Entonces, sabiendo pues el impacto, ¿verdad?, que esto ha tenido en las diferentes operaciones de las empresas, quisimos aprovechar este espacio para hablar de este tema, repasar un poquito en qué consiste el arancel recíproco, qué es lo que ha pasado durante este año, y por supuesto ver cuáles son las herramientas con las que podemos contar, ¿verdad?, que pueden contar las empresas para mitigar un poco este impacto de forma tal que los productos, ¿verdad?, todo lo que vendemos siga siendo competitivo a nivel de mercado. Entonces, bueno, queremos iniciar esta charla con una frase que dio la directora general de la OMC en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza este año, en enero. Ella dijo: si tenemos represalias ojo por ojo, ya sea un arancel del 25% o del 60%, y regresamos a donde estábamos en la década de 1930, veremos pérdidas de 2 dígitos en el PIB global. Eso es catastrófico,
todos pagarán. Entonces, bueno, reflexionando sobre esto, muy interesante, ¿verdad? Que ella pudiera acertar con esta frase en enero, donde en enero apenas si habían sucedido algunas cosas, muy poquitas cosas, ¿verdad? Para ese momento en Costa Rica todavía no vislumbrábamos todo lo que se venía con la administración de Trump. Y el mensaje que ella da es efectivamente cierto, ¿verdad? Como fuego crea más fuego. Entonces, si yo pongo un arancel y me responden con otro arancel, lo único que estamos haciendo es incrementando la imposición de aranceles, ¿verdad? La carga tributaria de lo que pagan nuestros productos. Y bueno, durante la presentación también vamos a ver cómo repercute eso, ¿verdad? En los consumidores, en la economía, en la inflación y en demás factores que esto trae, que definitivamente creo que no genera más comercio, sino que lo que realmente genera esta situación es una disminución de comercio, impacto negativo, mucha incertidumbre. Creo que incertidumbre es de las palabras que más he escuchado este año. A decir a muchos consultores, ¿verdad? O sea, estamos ante incertidumbre con este tema. Y bueno, aquí es donde entra el reto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mantener nuestras operaciones estables? ¿Cómo hacemos para mitigar esto? ¿Cuáles son las acciones que podemos realizar? Porque realmente presenta un desafío muy grande a las empresas, tras de que ya, digamos, hacer comercio se ha vuelto difícil por situaciones, tensiones geopolíticas, ¿verdad? Temas propiamente de la logística, pues ahora sumar el tema del arancel se va convirtiendo realmente en un reto bastante grande. Entonces, bueno, vamos a empezar primero un poquito con el contexto y repasar algunos hitos importantes de lo que ha sucedido este año. Y vamos a ver, en esta línea del tiempo que nosotros podemos ver aquí, no es como que se han abarcado todas las acciones que ha tomado Trump, porque para listar todas las acciones que ha tomado Trump, de verdad tendremos que ir desde enero hasta el presente, todos los meses, él ha ordenado algo, ¿verdad? Sea una investigación, sea una imposición de aranceles. Entonces aquí lo que quisimos plasmar fueron aquellos hitos que realmente consideramos importantes para los efectos de asentar este tema que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que Estados Unidos emite un informe anual sobre las barreras al comercio exterior. Ese es un reporte que se emite todos los años, donde básicamente lo que se investiga es cuáles son aquellas medidas que están siendo o representando una barrera para los exportadores de Estados Unidos a la hora de hacer su comercio, ¿verdad? Entonces, a partir de este reporte del Foreign Trade Barriers, que se publicó el 31 de marzo del 2025, es parte de los insumos que utiliza Donald Trump junto con el análisis que hace sobre el déficit comercial que tiene Estados Unidos, ¿verdad? A lo largo de los años, que si vemos en el gráfico de abajo, el primer gráfico que está abajo, la línea celeste son las importaciones y la línea verde son las exportaciones. Entonces vemos un comportamiento donde Estados Unidos ha venido consumiendo o importando más allá de lo que exporta. Entonces Donald Trump ve estos datos, ve el reporte de todas las barreras a la exportación, que es un reporte que abarca, ¿verdad?, más de 60 socios comerciales y se exponen situaciones como los aranceles y las cuotas que se establecen, los obstáculos técnicos al comercio de bienes y comercio digital, prácticas en propiedad intelectual, ¿verdad?, políticas laborales, ambientales, y él toma todo esto, estos insumos, y dice, no, aquí tenemos que emitir una orden ejecutiva, ¿verdad?, que es la que se emite el 2 de abril, que es como el Liberation Day o el Día de la Liberación que muchos vimos en las noticias, donde Donald Trump nos dio la noticia a todos de que iba a imponer un arancel recíproco a todas las naciones de un 10% en el caso de Costa Rica. En ese momento, ¿verdad?, a nosotros nos tocó un 10% de arancel. Y en esa orden ejecutiva, Donald Trump acude a normativa
bastante vieja, digamos, de Estados Unidos, de leyes, donde se establece que el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, en caso de que haya una situación inusual y extraordinaria que afecte la seguridad nacional de Estados Unidos y que esta ocurra fuera de Estados Unidos, puede tomar las medidas necesarias para atacar eso que está sucediendo. Entonces, con base en esta normativa, Trump dice: el déficit comercial que está ocurriendo en nuestro país es gracias a las prácticas y a las políticas comerciales de nuestros socios comerciales que están ocurriendo fuera de Estados Unidos, y que estas políticas están afectando nuestra déficit comercial, ¿verdad? Lo está ampliando, y es necesario corregir esta situación. Y él dice, y la forma en la que nosotros vamos a rectificar esta tendencia y estas prácticas es a través de la imposición de un arancel recíproco. Entonces, a partir del 2 de abril se emite la orden ejecutiva número 14.257, y en el caso de Costa Rica se dice, bueno, se va a imponer un arancel recíproco de 10%, que también el tema de por qué se llama arancel recíproco, ¿verdad? Bueno, Donald Trump, él cree que es recíproco porque representa como que si los socios no tratan bien a Estados Unidos, entonces Estados Unidos va a implementar un arancel recíproco que corrija estas situaciones que se dan a nivel de mercado y de tendencias de comercio exterior, para disminuir ese déficit. Pero bueno, en mi opinión, ¿verdad?, muy personal, de recíproco, pues queda ante la duda si realmente es un arancel recíproco o no. Entonces, cuando surge toda esta situación, creo que todos entramos en pánico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué vamos a poner un arancel de un 10%? ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio, verdad? Entonces surgen muchas interrogantes, y obviamente todo esto genera un revuelo a nivel del comercio internacional. Y entonces es donde Donald Trump toma la decisión de poner una pausa de 90 días para poder negociar acuerdos con sus socios comerciales, con los demás países, y ver si logran pues establecer otro tipo de medidas. Entonces, durante esta pausa de 90 días, pues seguía corriendo, ¿verdad?, ese 10% de arancel recíproco base para todos los países, y se dio entonces una carrera para ver cuál país, cuál bloque comercial era el primero en poder lograr cerrar un acuerdo con Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior estuvo informando, ¿verdad?, a lo largo de los meses: mire, estamos buscando negociaciones con Estados Unidos, pero bueno, a la fecha es algo que todavía no se ha logrado, y definitivamente los países que lo lograron, muchos son pues potencias mundiales, ¿verdad?, países muy grandes, bloques comerciales, como por ejemplo la Unión Europea. Entonces, bueno, ahí se dio esa pausa. Finalizada esa pausa, Donald Trump dijo, bueno, ahora sí, vamos a reformar la orden ejecutiva que habíamos impuesto en abril, y para aquellos países con los que tengamos un mayor déficit comercial, vamos a subirles el arancel. Entonces, en el caso de Costa Rica, pasamos de estar en un 10% de arancel recíproco a estar con un 15% de arancel recíproco, lo cual pues también fue una sorpresa, ¿verdad?, para muchos de nosotros. Siempre hemos tenido pues una relación cordial con los Estados Unidos. Estados Unidos es un país con el que siempre hemos tenido flujos de comercio, y hemos desarrollado comercio, es nuestro principal socio comercial, pero bueno, esa fue la decisión que tomó la administración de Trump, y bueno, a partir del 7 de agosto pues entró en vigor esa tarifa del 15% para Costa Rica, y finalmente en septiembre se dio también una reforma a esta orden ejecutiva, pero principalmente en 2 puntos. Se reformó el anexo 2, que es un anexo donde se listan bienes que están excluidos de la aplicación de este arancel recíproco, y además se implementó otro anexo
donde Donald Trump lista ciertos bienes y dice, esta lista de bienes pueden estar sujetas a tener un 0% de arancel recíproco, o sea, estar excluidos, siempre que se logre llegar a un acuerdo comercial con los países. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde todavía no tenemos un acuerdo de ese tipo, pues todavía no sería aplicable. Sin embargo, en el momento en el que se dé, podría ser una opción definitivamente para ver si podemos reducir nuestros aranceles en determinados bienes. Ahora, un poquito nada más para y especificar, ¿verdad?, el concepto del arancel recíproco, como les decía. Según Donald Trump, él lo que pretende con este arancel recíproco es equilibrar esos déficits comerciales, porque él dice que hay una combinación de factores arancelarios y no arancelarios que justamente están impidiendo que haya un equilibrio, ¿verdad? Donald Trump pretende que haya un equilibrio entre los países, sin embargo sabemos que eso pues, es muy difícil que suceda en la práctica, porque inclusive parte de esos déficits comerciales se pueden deber a las propias cadenas globales de valor que tenemos en la actualidad. Pero bueno, aquí les pongo un ejemplo de una fórmula que utilizó Trump en su momento para poner un arancel recíproco a la Unión Europea, ¿verdad? Y aquí, pues, alguien matemático también podría indicarnos su criterio al respecto, pero bueno, Donald Trump dijo, voy a tomar el déficit comercial que tengo con la Unión Europea, que son 235.600 millones de dólares, lo voy a dividir entre la cantidad de importaciones de la Unión Europea, que son 605.800 millones de dólares. Ese resultado lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar un porcentaje, que es un 39%, y lo voy a dividir a la mitad. Y eso lo voy a redondear a un 20%. Entonces, esta fue la forma en la que Donald Trump empezó a realizar ese tipo de cálculos para saber la tasa que le iba a imponer a cada uno de los socios comerciales. Y aquí un ejemplo bien sencillito para ver cuál sería la afectación y el impacto de tener un arancel recíproco en la operación. Entonces, en el lado izquierdo vemos un ejemplo donde no teníamos un arancel recíproco, digamos que teníamos una tarifa regular de un 5%, teníamos una carga que tenía un valor en aduanas de $10,000, ¿verdad? Calculamos el 5% por los $10,000. En este caso hubiésemos tenido que pagar $500 de impuestos. Sin embargo, si nos vamos ahora al lado derecho, vamos a agregar ese arancel recíproco del 15%. Entonces, vamos a tener la tarifa regular del 5%, arancel recíproco del 15%, vamos a tener el mismo valor en aduanas de $10,000 y cuando multiplicamos los impuestos nos van a incrementar a $2,000, ¿verdad? Esto es un ejemplo bastante sencillito, pero pues desde aquí ya se ve ese incremento que tendríamos en el cálculo de impuestos por esos aranceles recíprocos. Ahora vamos a continuar con el impacto un poco más a fondo, donde mi compañera Vale les va a estar profundizando en el tema. Sí, bueno, ahora, como decía Pau, vamos a conversar un poquito sobre el impacto de los aranceles recíprocos en Estados Unidos y ver en qué se ha transformado la aduana bajo este nuevo esquema, ¿verdad? Porque la aduana moderna, su fin principal no es recaudar, su fin principal es facilitar el comercio y esto lo refleja muy bien. El promedio que tenemos en enero es de un 2.4% y a julio del 2025 la estimación es del 18.2%, a nivel que esto es un nivel que no se veía desde 1934 en Estados Unidos. Entonces esto se vuelve un esquema proteccionista, pero a su vez, si bien es cierto, su fin no es recaudar, pero esto va a empezar a tener este impacto. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque esto obviamente nos va a reflejar un crecimiento de costos que hay dentro de la cadena de valor de nuestros productos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de los aranceles, verdad? Bueno, la gran excusa es traducida al déficit comercial que tenemos, que tiene Estados Unidos, a que muchas industrias estadounidenses se han ido afuera y es difícil medir esto a un corto plazo
sin efecto, ¿verdad? Que no va a cambiar. Entonces, porque estos meses ha sido un tema donde no se sabe si va a ser permanente, pero según lo que vemos, ¿verdad? No va a cambiar, esto va a seguir y lo que pudimos ver a inicios de este año fue más bien que el déficit comercial de Estados Unidos comenzó a incrementar porque los comerciantes lo que pensaron y lo que actuaron fue voy a abastecerme, voy a comprar en grandes cantidades antes de que comience a aplicar el arancel. Pero lo que sí es cierto y los efectos sí se empiezan a ver lastimosamente. Por ejemplo, toda la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y si vemos el intercambio comercial entre estos dos países, a septiembre hubo decreció casi un 25% respecto a lo que había pasado en 2024. Entonces, eso nos hace pensar que si bien es cierto, las condiciones o las cadenas de valor hoy están muy enlazadas de que no vamos a dejar de depender de productos de otros países, pero sí sabemos qué va a pasar y es lo que estamos viendo reflejado, es que va a haber una disminución. Y entonces eso todo está asociado a otro tipo de cosas, como es el flujo de inversiones, que lo que está tratando de hacer Estados Unidos es atraer cierta industria de nuevo al país que se ven desincentivados, perdón, de alguna forma de estar afuera por el tema de los aranceles. Entonces hay que entender también un poquito, es que todo esto genera un impacto en precios en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos en el gráfico a mano izquierda, donde vemos la línea roja que se refleja esos bienes importados que hubo un pico importante en julio y que bajó un poco con la tregua, pero otra vez está volviendo a subir. Entonces, es la nueva realidad que estamos teniendo ahorita y como les dije anteriormente, no creo que vaya a cambiar y mucho menos en esta administración. Entonces, también vemos que en cierta parte los bienes domésticos, que es producción local, que vemos en la línea azul, se ven un poco afectados por los insumos que tienen sus productos, ¿verdad? Que no son originarios de Estados Unidos. Y también tenemos los insumos domésticos, los bienes domésticos, perdón, que no se ven afectados, pero que están volviendo a la normalidad o que igual pueden ir subiendo un poco el precio. Entonces, a pesar de que la inflación de Estados Unidos se ha mantenido bastante controlada, pese a esto, es importante o es un tema importante que en estos impactos entender quién está asumiendo este arancel. Entonces, según el gráfico que podemos ver a mano derecha, los economistas están haciendo una estimación que el 55% los asumen los consumidores, un 22% lo asumen los importadores y un 18% los exportadores. Y ya en otros, un 5% que son otros elementos. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Bueno, ¿qué se está analizando o qué está analizando cada exportador dentro de su cadena de valor? Porque para saber qué medios voy a tomar para poder mitigar este impacto. Si es una reducción de mi margen, si no importa que lo asuma el importador o el consumidor, porque yo simplemente voy a subir el costo de mi producto y no hay problema, ¿verdad? Porque me lo siguen comprando y eso pareciera que es lo que refleja ese 55%. Entonces, esto obviamente va a variar según el producto y la organización, ¿verdad? Pero este es un tema que hoy, el tema de hoy es que el consumidor está asumiendo ese arancel y por ende probablemente el tema de precios va a seguir creciendo bastante. Entonces, ¿cuál es la idea de hablar también de estos temas? Bueno, que se tiene, que lastimosamente esto es un impacto del mercado y que va a tener un impacto en diferentes áreas como temas logísticos y demás, pero es donde tengo que ver o hacer el análisis como organización en qué parte de mi cadena de valor puedo tener una disminución de costos para que mi producto siga siendo competitivo en el mercado estadounidense. Entonces, eso es lo que hay que analizar y ahora la conciencia que tienen que tener las empresas.
Así es. Ahora vamos entonces a hablar sobre este impacto, ¿verdad?, que han tenido los aranceles recíprocos, pero propiamente en las empresas. Primero, a modo de contexto, ¿verdad?, como les decía en la introducción, este año hemos estado llenos de noticias por todo lado. Aquí les pusimos algunos ejemplos de noticias recientes donde se da la alerta, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con estos aranceles recíprocos. Entonces voy a leerles algunos titulares, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nuevo reto en tiempos de aranceles. 50 estados de Estados Unidos ahora también son rivales de Costa Rica por inversiones. Tenemos aranceles de Trump amenazan exportación de dispositivos médicos. Tenemos arancel de 15% para exportaciones TICAs a Estados Unidos, golpeará con mayor fuerza al agro e industria de manufactura. Y tenemos por acá otro que dice, Costa Rica seguirá luchando para que Estados Unidos pause el arancel del 15%, ¿verdad?, según aseguró Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior. Entonces, definitivamente, pues todos nos hemos puesto a analizar el tema, nuestras industrias, nuestros productos, nuestras relaciones, tratando de entender, ¿verdad?, cómo esto nos está impactando y cómo nos puede también impactar a futuro. Uy, ahí le di clic a algo que no, ahí está. Ahora, por aquí tenemos algunas situaciones, ¿verdad?, que nos ha generado el tema de los aranceles recíprocos. En primer lugar, definitivamente las empresas han tenido que entrar en un análisis de competitividad de sus productos en el mercado de Estados Unidos, puesto que antes, ¿verdad?, antes de los aranceles recíprocos, ya las empresas tenían mapeados quiénes eran los productos competidores, cuáles eran sus orígenes, ¿verdad? Había un arancel pues estándar, digamos. Sabíamos si no de la aplicación de los tratados de libre comercio, etcétera. Ya había un escenario previamente construido, mapeado, analizado, pero ahora tenemos un escenario completamente nuevo. Entonces ahora tenemos productos que están ingresando al mercado de Estados Unidos con tasas arancelarias inclusive distintas a las nuestras. Hay productos con tasas más altas, tasas más bajas, y entonces aquí ya empieza un análisis de, ok, ahora, ¿cuál es la situación de mi producto en este nuevo escenario? Entonces, definitivamente han tenido que entrar las empresas a hacer ese análisis. Pero resulta que ese análisis no solo lo han tenido que hacer en el mercado de Estados Unidos, sino también en terceros mercados, porque entonces resulta que si tal vez ahora con este arancel recíproco mi producto ya no está siendo tan competitivo en Estados Unidos porque hay otro país que tiene un arancel preferencial, ¿verdad?, o tal vez no paga porque tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, entonces yo voy a tener que ir a ver a qué otros mercados puedo ir a vender mis productos, pero al igual que yo lo estoy haciendo, lo están haciendo otras empresas. Entonces empiezan también a haber un análisis distinto en terceros mercados sobre este comportamiento que se está dando con los productos que están compitiendo conmigo, sus orígenes y demás, para entender, sigo siendo competitivo, debería seguir en este mercado, debería buscar otro mercado, ¿verdad? Es parte de los análisis que se han estado haciendo. También ahora, pues definitivamente ha resultado muy importante para las empresas entrar a analizar la relación con lo que son sus proveedores y clientes. Por un lado, proveedores, ver si cómo estamos saliendo con el costo, si esto está teniendo alguna repercusión en el producto que yo le compro a ese proveedor. Y de igual forma, yo con mi cliente. Entonces, si el producto que yo estoy exportando está afectando a mi cliente, ¿cómo nos vamos a acomodar con, por ejemplo, ese 15%? Si el cliente quiere asumir una parte, yo voy a asumir otra, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer para entender si debemos mantener los mismos proveedores, los mismos clientes, si tenemos que cambiar algo? Y cómo asumir esa tasa, ¿verdad?, a lo largo de la cadena de valor. Justamente viene también un análisis estratégico de esas cadenas de valor. Aquí muchas empresas tienen el gran reto de entender, ok, cómo pueden robustecer su cadena de suministro ante todas estas situaciones que se vienen presentando y especialmente con el arancel recíproco. Entonces ahí hemos empezado a escuchar que
que si muevo la producción aquí, que si la muevo allá, que si cambio el sourcing de mis materias primas, que si le meto más tecnología para hacer más eficiente mis procesos. Entonces, bueno, hay una gama de estrategias con las que las empresas han tenido que empezar a hacer su análisis de forma tal que puedan mantener y robustecer esa cadena de valor que se tiene. Y esto definitivamente ha afectado también lo que son las cadenas logísticas. Y aquí en las cadenas logísticas vamos a ver un impacto que ha tenido específicamente en este sector. De primero tenemos lo que es la reconfiguración de rutas. Ciertamente, vuelvo al punto, antes teníamos un escenario estable, ya mapeado, ahora tenemos un escenario nuevo, nos estamos acomodando a entender este escenario nuevo, a entender cuáles son las nuevas demandas del sector. Como decía Vale, por ejemplo, las importaciones de China a Estados Unidos han disminuido bastante y esto también repercute en la cadena logística, porque entonces, por ejemplo, todos los servicios de las navieras de China a Estados Unidos han presentado una baja en la demanda de ese servicio, entonces, bueno, ahora hay menos servicio de lo que viene de China, entonces aumenta el costo y entonces entramos en una reconfiguración de rutas donde también resulta que ahora si hay países que ya no quieren exportar a Estados Unidos por todo este tema o quieren exportar menos, entonces van a ir a colocar su producto en un tercer mercado, entonces ahora va a aumentar la demanda por un servicio de una línea naviera, por ejemplo, a terceros mercados que tal vez antes no tenían tanta demanda. Entonces, esto, y hablo mucho de naviera porque es uno de los principales medios, por supuesto, que se utilizan en el sector logístico, pero de igual forma esto puede repercutir en otras rutas. Esto nos lleva efectivamente a lo que es una variación en los costos, o sea, cuando nosotros hablamos de una reconfiguración de rutas, pues no es lo mismo tener un servicio que tenía cierta demanda, ¿verdad? Y cierto volumen, a uno que tiene una menor demanda, que tiene un mayor costo, entonces todo esto nos va a venir a afectar en inclusive los costos que ya nosotros teníamos mapeados, ¿verdad? Para utilizar a la hora de vender nuestro producto. Y aquí viene también los análisis, la planeación, negociación y cambios en las cadenas de valor. Como les decía, ahora las empresas tienen que entrar a ver cómo robustecer sus cadenas de valor, cómo enfrentar este tema por varios ámbitos. Entonces ahora se habla mucho, por ejemplo, del nearshoring, pero resulta que no está solo el nearshoring, está el friendshoring, el reshoring, el offshoring, o sea, ahora todo es como, hay diferentes estrategias mediante las cuales las empresas pueden venir a enfrentar este tema logístico, ¿verdad? De cómo hago para asegurar que mi producto esté tal vez más cerca de mí, o me enfoco en cómo hago para abaratar esos costos, o cómo hago para volver a traer procesos de manufactura a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que tanto ha buscado Donald Trump, y si eso es viable, porque el costo me lo permite, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ha presentado realmente muchos retos y ha generado un impacto importante en el sector logístico, que como les decía, no solo es el arancel recíproco, también incluyen aquí, ¿verdad?, situaciones de tensiones de geopolítica y demás, que también han obligado a pensar en un nuevo escenario, en un nuevo funcionamiento de nuestro rol a nivel de comercio internacional. Y por supuesto vienen entonces también ligado a esto desafíos en lo que es la gestión aduanera. Entonces, justamente sobre este tema, ¿verdad? Quisimos traerles algunas herramientas que se pueden utilizar para mitigar esto. Definitivamente el impacto no va a desaparecer, ¿verdad? Pero al menos es importante sentar cuáles son aquellos elementos que nosotros deberíamos tener en nuestro radar, que deberíamos ir a revisar con tal de lograr mitigar pues al menos un poquito este impacto, y ahí Vale nos va a estar conversando sobre esto.
Sí, gracias, Pau. Y como dice muy claro, ¿verdad? Todos estos retos que tienen las empresas ahora en el tema logística es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita soy un exportador en Costa Rica que vengo con una normalidad donde yo asumo el departamento de exportaciones nada más y yo sé que se debe coordinar un transporte, donde se va a emitir una factura, donde posiblemente vamos a emitir un certificado de origen. Luego se tiene que emitir la declaración de de exportación, perdón, que es el DUA, y finalmente el producto llegaba a Estados Unidos. Esa era nuestra realidad, ¿verdad? Y lo que es importante y el principal tema de esto es que muchos de los productos tienen que lidiar con barreras arancelarias del arancel de nación más favorecida y es donde resulta y sigue siendo importante la presentación o la aplicación del CAFTA, pero el gran problema que tiene la aplicación del CAFTA, del Tratado de del Tratado de Libre Comercio, del certificado de origen como tal, es que muchos exportadores no realizan esa verificación de origen. No, simplemente ellos hacen certificaciones por default y entonces es donde ahora, bajo este nuevo escenario, vamos a entender, ¿verdad?, que ahora, aparte del arancel de nación más favorecida, llega lo que es el arancel recíproco con el 15% en el caso de Costa Rica, y entonces ahí es donde yo necesito cuestionarme como empresa qué cosas debo de realizar, ¿verdad? Porque hoy con el CAFTA ya estaba casi que todo libre de impuestos, pero ahora aparte de esto, tengo que mitigar mi base imponible para ese cálculo del 15%. Entonces, esta combinación de factores hace que este tipo de barreras arancelarias nos obliguen a pensar qué está haciendo o qué se puede reajustar en nuestra organización. ¿Y por qué esto? Porque, como les comentaba, yo simplemente en una exportación me encargaba del departamento y todo lo demás, facturas, certificados de origen y todo lo demás del proceso, yo no me encargaba. Entonces ahora es incentivar a las empresas de que en sus organizaciones fluya la información. Entonces hay que coordinar un transporte y ya esto solo dejó de ser un tema operativo. ¿Por qué? Porque de primera mano es la eficiencia directa, ¿verdad? De tener un costo menor en lo que es el transporte, en el flete, pero impacta directamente en la base imponible, que es lo que nos necesitamos, ¿verdad? Para mitigar ese 15% y que nuestros productos sigan siendo competitivos. Entonces, tal vez esta disminución en el flete se puede ver que como tal en el producto es algo que tal vez no es muy representativo, pero a la hora de hacer todas las sumas de todas estas disminuciones en temas de fletes y seguros, podemos ver que puede llegar a ser algo representativo a una nueva realidad del 15%. Entonces, la emisión de la factura también es otro tema, ¿verdad? Porque primero, o lo que se preguntaban las empresas al entrar en vigor esto del arancel es qué hago con mis precios. Y bueno, esto va a ser un tema muy propio de cada empresa, pero sí es importante ver todas las herramientas que participan en todo esto para llegar a ese o a mitigar ese precio y que mi producto siga siendo competitivo. Entonces, en el caso del tema de facturas, es importante tal vez llegar a acuerdos con nuestros proveedores, ver otro tema que podemos mitigar. Y también en la determinación de origen toma bastante relevancia, ¿verdad? Porque siempre tuve que haber hecho esta validación de las reglas de origen que lastimosamente, como les mencionaba anteriormente, no se estaban realizando aunque estuviéramos aplicando el CAFTA. Y es todo este control, ¿verdad? Que tengo que saber cuáles son mis insumos ahora, si son originarios de Estados Unidos, para poder tomar estas excepciones para como una herramienta también adicional a esta reducción de costos o tal vez del reducir el margen
de mi ganancia. También es un análisis, esto es un análisis distinto, ¿verdad? Se sale de nuestra normalidad porque ya esa parte operativa entra en un análisis general de la empresa, ¿verdad? No vernos por departamentos independientes, sino vernos como una organización donde tiene que fluir la información, les repito nuevamente, porque todos estos cuestionamientos hay que hacerlos, hay que saber desde el punto uno hasta que el producto llegue al país, en este caso Estados Unidos, y tener la información de cómo llegué a ese precio en mi factura emitida. Entonces, eso nos ayuda a mitigar un poco el impacto del arancel y el certificado siempre, el CAFTA siempre es el que lo vamos a necesitar. ¿Y por qué? Por lo que les comenté, ¿verdad? Porque el arancel de nación más favorecida ya lo teníamos, entonces con esto mitigamos el CAFTA, pero ahora tenemos este arancel del 15% adicional. Entonces hay que afrontar nuestra realidad, lastimosamente, y tenemos que tomar todas estas medidas. Bueno, aquí les presentamos las herramientas aduaneras que nos pueden ayudar, que son la clasificación arancelaria, la valoración aduanera y el origen de las mercancías para saber qué va a pasar cuando yo aplique ese arancel recíproco, y de ahí es donde voy a ver qué alternativas tengo como empresa. Entonces, si lo vemos desde la clasificación arancelaria, vemos que esto nace donde uno determina el origen, en conocer bien nuestro producto, en conocer bien esa clasificación arancelaria que muchas veces en las industrias lo dejamos por un lado y no le damos la importancia que realmente tienen. Y esto es muy importante porque gracias a la clasificación arancelaria, puedo ver cuáles son esas reglas asociadas a la clasificación. También saber enfrentar y saber cuáles son esas barreras que voy a tener según la clasificación, según el producto que yo voy a exportar eventualmente, y también si cumplo o no cumplo para emitir en un momento un certificado de origen que me permita eliminar el arancel. Entonces, ¿por qué toma importancia esto? Bueno, porque ya no solo es emitir un certificado del CAFTA, sino también que tengo que entender cuál es la composición de mi producto. Entonces, ver si yo puedo aplicar algo adicional, como es el caso del anexo 2 de la orden ejecutiva, y ver si eventualmente yo puedo eliminar ese 15%, ¿verdad? Entonces, son todas estos herramientas, ¿verdad? Que debemos de unirlas, tanto el CAFTA como ver si los insumos son originarios de Estados Unidos, que nos permite tener un análisis y poder llegar a un acuerdo como empresa para que nuestro producto siga siendo competitivo. Y luego, si lo vemos en el lado de valoración aduanera, tenemos nuevamente el gráfico de quién está asumiendo el arancel, pero ¿qué implica esta disminución de precios? Vamos a ver si yo soy o si yo le estoy vendiendo a empresas no vinculadas, que es venderle a terceros. Ahí yo puedo tomar la iniciativa de poder conversar con mi cliente y tomar una opción de disminuir mi precio basado en una situación comercial. Entonces puedo sentarme y decir, bueno, yo puedo reducir un X porcentaje de mi costo, de mi valor, y esto le va a ayudar a usted a mitigar el 15% y usted asume la diferencia, para que con el fin de seguir manteniendo mi precio, ¿verdad? Antes de, como lo teníamos antes de que iniciara lo del arancel. O también si mi empresa tiene un margen muy alto, lo puedo reducir para que mi producto siga manteniendo el precio ya puesto en Estados Unidos después de haber pagado el arancel. Pero cuando hablamos también de empresas vinculadas, ahí sí ya tenemos un tema un poco más complicado, porque tenemos que regirnos bajo o debemos de considerar los precios de transferencia. Entonces,
En este tema, normalmente, si le consultamos a un experto o un consultor de precios de transferencia, de dónde puedo llegar a disminuir mi precio, nos va a indicar que podemos trabajar con la mediana, entonces podemos bajar un grado para reducir el costo, pero no podemos irnos un nivel más abajo porque ya estaríamos entrando en incumplimiento. Entonces, esa relación es bastante importante porque tengo que ver en cuál escenario estoy, tengo que saber todo en qué escenario estoy para yo poder hacer una disminución de precios y de qué forma la tengo que hacer, porque todos estos factores influyen. También tenemos la negociación de fletes y seguros, como les decía, ya el tema de coordinar un transporte dejó de ser meramente operativo, ¿verdad? Ahora tenemos que ver temas de cómo reducimos, si podemos hacer una negociación global con nuestro proveedor, así para mejorar o lograr tarifas un poco más bajas. Hemos visto un caso de una empresa que lo que hizo fue esto, ¿verdad? Negociar en todos los países que operaban el tema de transportes y fletes para poder reducir un poco estos costos. Y entonces esto deja, no solamente dejar de pagarle la naviera, ¿verdad? Sino que también esa disminución nos ayuda a mitigar el arancel, que tal vez, como lo decía anteriormente, tal vez no se ve representativo como tal a nivel de producto, pero sí es importante ya a nivel global cuando ya hacemos toda esa sumatoria que nos puede ayudar. Y también el otro punto también que les traíamos es la doctrina de la primera venta, que eso es otra herramienta y son las ventas que se realizan, donde hay varias ventas sucesivas antes de la importación, que en este caso en Estados Unidos. ¿Cuál es esta ventaja o en qué consiste? ¿Verdad? Me permite utilizar el valor de la primera venta en lugar de la última. Entonces, ¿de qué nace esto? Bueno, hay un tema de jurisprudencia en Estados Unidos, es un caso de 1992 que se ha consolidado basado en algunos criterios administrativos de la administración aduanera y donde dice que no hay ninguna norma en el acuerdo de valoración que me obligue a utilizar el último valor de la venta para la importación. Entonces, acá les tenemos un ejemplo de como yo exportador, ¿verdad? Un productor de Costa Rica, por alguna razón utilizo una trading en Países Bajos, yo le vendo a $100 y la trading le vende a Estados Unidos a $130, pero hay un, un, un transporte directo, por decirlo así. Entonces, lo que yo puedo hacer es poder utilizar o me permite utilizar esta herramienta de la doctrina de la primera venta. Pero eso sí, para poder cumplir o para poder aplicar esta herramienta, necesito cumplir ciertos requisitos que hay que demostrarlos para que en un control posterior no nos vayan a rechazar este escenario. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, que es demostrar que la primera venta está intencionada a los Estados Unidos, que el intermediario no sea ficción, que realmente asuma un título y riesgo real de las mercancías que se están vendiendo, que sean transacciones independientes y bajo un principio de competencia. También en las declaraciones aduaneras debo de indicar que se está utilizando la metodología y aplicarlo en el despacho aduanero también. Tener toda la trazabilidad de la mercancía, ya que es lo que me ayuda a utilizar esos $100 y no los $130 de esa última venta que hubo. Y detrás de todo este tema también hay un tema comercial, ¿verdad? Que también es lo que tenemos que valorar al pensar en utilizar esta herramienta, es en cuáles son las partes que participan y qué tanto me interesa que mi importador en Estados Unidos conozca el precio del producto en Costa Rica como tal. Entonces, son todas esas cositas. Igualmente vimos un caso reciente de septiembre donde han rechazado aplicar lo de la primera venta porque no está respaldado adecuadamente, ¿verdad? No, se ve que no hay
no se asume ese riesgo o ese título de las mercancías que se vendieron, que simplemente hay una empresa de por medio en modo de ficción, ¿verdad? Meramente de tramitología, no cumple con todos esos requisitos y rechazaron la aplicación de esta herramienta. Entonces, sé que es importante para nosotros conocerlo y valorar si podemos aplicarlo para que nuestro producto siga siendo competitivo, pero sí es importante tener toda esa trazabilidad y poder documentar de forma correcta para evitarnos inconvenientes en un control posterior o que no se pueda validar que fue una transacción confiable y bajo todos los lineamientos requeridos. Ahí ahora sí, vamos con el tema también del origen de las mercancías. Aquí es importante, como sigo diciendo, ¿verdad? La aplicación del CAFTA y también esta excepción que hay del anexo 3, que esto permite con el CAFTA la eliminación del arancel de nación más favorecida. Y el anexo 3, los productos que tienen al menos un 20% de contenido o de origen de Estados Unidos. Entonces, estos dos nos van a ayudar a mitigar o a reducir esta carga impositiva para aplicar el arancel. Entonces acá vemos el ejemplo del equipo de transfusión de sangre, donde se ve que un 45% de sus insumos son de origen estadounidense, entonces sobre ese valor no se va a cobrar ese 15%. Entonces ahí podemos mitigar y es una de las herramientas que tenemos para reducir o para que nuestro producto, después de pagado el arancel, siga siendo competitivo. Y también... Aquí vale, solo para agregar, excepciones como estas, ¿verdad? Por ejemplo, son las que hacen que hayan esas reconfiguraciones que hablábamos ahora en las inversiones, ¿verdad? En los flujos de inversión y demás, porque entonces ahora las empresas dicen, bueno, y reconfiguración también en los sourcings y demás, porque es, ok, ¿cómo logro entonces aumentar mi contenido, por ejemplo, de insumos para que sean originarios de Estados Unidos y así poder también mitigar este impacto, ¿verdad? Sí, súper importante, Pau. Bueno, aquí les colocamos un resumen de la guía para la aplicación de los aranceles recíprocos para que lo puedan leer después con calma y es un poco lo que hemos conversado durante estos minutos. Y ya para ir finalizando un poco, es importante o el reto que ahora tienen las empresas es que vamos a tener que realizar un análisis para validar el origen de todos mis insumos, pero adicional al origen, ¿verdad? Del producto que tengo y la determinación, hacer este ejercicio de determinación de origen. Si yo pienso normalmente un proveedor no me indica en una factura o no me asegura, ¿verdad? Que ese producto sea originario como tal. Entonces es el reto ahora de saber cómo yo voy a documentar y cómo voy a tener esa comunicación con el proveedor para que me indique si realmente el producto que estoy adquiriendo es originario de un país, porque ahí viene el desafío de poder saber si puedo aplicar ese anexo 3 que les decía anteriormente, ¿verdad? Porque hay que ver si cumple con lo indicado del 20%. Entonces, ahora que hay que tener ese cuidado, bueno, mantener, saber cuáles son mis insumos y cuál es el origen de cada uno para poder llegar a tener toda esa trazabilidad y poder aplicar las herramientas que más me sirvan en el caso. Entonces, en este tipo de transacciones ahora debemos de verlas individual, ¿verdad? Para tener ese control de estos insumos que les decía, para poder optar por el anexo 3. Y el desafío es también de que tenemos como empresas, es de que tenemos que tener todo el control de esas variables de nuestro producto. Antes simplemente importábamos de diferentes países o demás todas nuestras materias primas, ¿verdad? Para tener un producto final, pero ahora no podemos pasarlo por alto porque es algo que nos puede ayudar a mitigar el impacto del arancel.
Sí, entonces, bueno, ya como para ir concluyendo, ¿verdad? Como vimos con Vale, definitivamente tenemos 3 elementos clave que tenemos que ir a revisar, analizar y como decía Vale, el desafío está también pues en el volumen de mi negocio, ¿verdad? Diría yo, no va a ser el mismo desafío para una empresa pequeña que el desafío que va a tener una empresa grande. De hecho, cuando nosotros conversábamos aquí en el equipo de este tema, algo que yo les decía es, bueno, es que si ya las empresas, ¿verdad? Sacar adelante la operación es difícil, ahora, ¿cómo hacen las empresas para también entonces sacar un recurso adicional para ejecutar todo este tipo de análisis, el costo que conlleva, ¿verdad? Sea sacar a alguien de la operación, sea contratar una consultoría, sea contratar un sistema. Entonces, definitivamente representa un reto porque ya hacer logística como tal es difícil. Ahora sumarle todos estos análisis que nosotros tenemos que hacer para lograr que el negocio siga a flote, pues lo lleva un paso más adelante, ¿verdad? Entonces, pues concluyendo un poco con toda esta situación, aquí ponemos algunos de los principales desafíos que nosotros vemos con este tema. Lo primero es, pues, entender el negocio, la industria en la que estamos, nuestro producto, con quiénes estamos compitiendo, cuáles son nuestros mercados, ¿verdad? Tener esa claridad. Luego, analizar las diversas herramientas disponibles. Definitivamente, tener, por ejemplo, esa trazabilidad documental, ese análisis de los orígenes, puede llegar a ser sumamente complicado y yo creo que en empresas grandes, principalmente o con un volumen importante, por lo menos de variables, ¿verdad? Una herramienta definitivamente sería una opción pues importante porque llevar todos estos análisis a mano, ¿verdad? O con nuestros sistemas también puede ser un poquito complicado. Entonces, ese es uno de los desafíos, ¿verdad? ¿Cómo logramos que esos análisis se nos faciliten un poquito más en el día a día? Porque ciertamente nosotros podemos tener un producto que producimos, ¿verdad? Digamos que usamos 5 materias primas, pero ¿de qué pasa si al proveedor de la primera materia prima se le acabó y entonces yo le tengo que comprar a otro? Bueno, resulta que ya me cambia el origen. Si ya me cambia el origen, ¿será que ya me cambia entonces la estrategia que estoy utilizando, verdad? Y demás, y luego multiplicar eso por la cantidad de productos que nosotros exportamos realmente se convierte en un desafío, y aquí es donde creemos que tener herramientas, automatización de procesos puede venir a ayudar a mitigar un poco eso y también a respaldar pues el cumplimiento normativo al que igual estamos sujetos, porque el hecho de que tengamos algunas de estas herramientas, ¿verdad? Y que tratemos de mitigar ese arancel recíproco, no significa que va a dejar de existir el control a posteriori. Entonces siempre tenemos también que esas estrategias tenerlas muy bien respaldadas para que cuando nos toque un control a posterior o a un cliente nuestro o a un proveedor nuestro, ¿verdad? Poder dar la información que corresponde. También está entre los desafíos crear programas de cumplimiento dentro de las empresas. Yo creo que desde la pandemia, ¿verdad? Ya desde hace varios años, ha venido destacando la necesidad de que las empresas pongan un foco en lo que es cumplimiento, en lo que es gestión aduanera, toda esa mitigación de riesgos, porque también es cierto que las contingencias que podemos tener en aduanas pueden ser montos bastante importantes, ¿verdad? Y que las empresas deben prever no caer ante escenarios con contingencias grandes, porque ciertamente eso no le funciona a nadie. También lo que es atender requerimientos y recomendaciones de la aduana de Estados Unidos, ¿verdad? Que pueden venir en cualquier momento a pedir información, trazabilidad y demás. Mantener una comunicación constante con los clientes y los proveedores es vital. Yo creo que seguirle el paso a Trump es complicado, o sea, casi que todos los días, ¿verdad? Él saca que ahora va a ser los fármacos, que ahora los paneles solares, que ahora la madera. Entonces también ahora
es muy importante la comunicación que nosotros logramos tener con clientes y proveedores de toda la situación que está sucediendo, de las últimas noticias, y de ser, por supuesto, ágiles y lo más rápidos en actuar, porque en el mercado van a seguir manteniéndose aquellas empresas que también tengan esa posibilidad de actuar rápido ante este tipo de contingencias. Eso es muy importante. Luego analizar la cadena completa previo a la venta, ¿verdad? En búsqueda de eficiencias. Como decía Vale, ahora hay que ver paso a paso. O sea, paso 1, ¿cómo estamos aquí? Paso 2, ¿cómo estamos aquí? Paso 3, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo podemos atacar cada uno de esos pasos para que sea más eficiente, para mitigar un poco el costo, ¿verdad? ¿Cómo bajamos nuestro costo? A dónde hay que invertir, a dónde necesitamos reforzar talento y demás. O sea, esa cadena integral necesitamos revisarla. Y algo muy importante que también mencionó Vale es que la información debe fluir. Y vamos a ver, en organizaciones muy grandes o en organizaciones desordenadas, por ejemplo, puede suceder que resulta que el de finanzas no se habla con el de logística, no se habla con el de legal, y entonces están las personas operando como en islas, ¿verdad? Y si no hay una coordinación adecuada entre todos esos departamentos, que es muy difícil en la práctica, pero que realmente hay que llegar a eso, es que no se van a poder lograr dar mejoras en los procesos que nos vayan a permitir ser más competitivos, por ejemplo, estar en cumplimiento y demás. Entonces, eso es algo también muy importante, que si es algo que no estamos haciendo ahora, tenemos que procurar hacerlo, mantenernos en contacto con todos los que participamos en esa cadena para lograr calar, ¿verdad? Con un solo mensaje, una sola meta. Necesitamos mitigar el impacto que estamos teniendo a raíz de los aranceles recíprocos. Y bueno, la automatización de procesos, como ya les venía diciendo, la tecnología definitivamente está a la orden del día y es un elemento que tiene un costo, sí, pero por otro lado también puede aportar beneficios a las empresas. Entonces, bueno, de nuestra parte concluimos el día de hoy con este tema. Yo creo que yo quisiera como traer las mejores noticias, ¿verdad? Como les digo, tener aquí mi bola de cristal y decirles, bueno, viene tal cosa, prepárense, pero es muy difícil y creo que se convierte en un reto cada vez mayor trabajar en logística. La palabra resiliencia también creo que ha destacado muchísimo en los últimos años, cómo ser resilientes, cómo fortalecer la operación, pero yo creo que el trabajo en equipo puede también aportar mucho en situaciones de este tipo, en llegar a acuerdos con las empresas, con los clientes, ser responsable, ¿verdad? Decir, bien, voy a tener un atraso, esto va mayor, pero hagamos así. Entonces, buscar esa comunidad pues nos puede ayudar a ser más competitivos y definitivamente, pues a pesar de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pues ya también se vuelve necesario analizar terceros mercados porque no sabemos, ¿verdad?, si esta situación pues pudiera empeorarse a futuro. Dios quiera que no. El Ministerio de Comercio Exterior está trabajando en esto para disminuir ese arancel. Lo cierto del caso es que pues Costa Rica también es un país pequeño, ¿verdad? Ahorita se le dio prioridad a Japón, Unión Europea, ¿verdad? De países muchísimo más grandes. Entonces también pues tenemos que tener paciencia con estas negociaciones. Y bueno, de mi parte yo me despido con esto y les agradezco muchísimo por el espacio y espero que les haya quedado claro. Gracias, Paulina y Valeria, por la exposición del día de hoy. Tenemos unas consultas, vamos a abarcarlas rápidamente para finalizar nuestro espacio del día de hoy. Dice, buenos días, gracias por la exposición. Ante este escenario tan inestable, me gustaría saber cuáles sectores productivos costarricenses en concreto se identifican como más vulnerables ante las medidas recíprocas de Estados Unidos y qué instrumentos se pueden recomendar para protegerlos. Sí, bueno, ahí hemos tenido productos donde su mercado principal es Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, la piña, creo que andaba como en un 50% de lo que se exporta a Estados Unidos. El café, no tanto, pero de igual forma Estados Unidos también representa un mercado importante.
bueno, está ahorita puesto sobre la mesa, por ejemplo, el tema de los dispositivos médicos. No está entre los más afectados, pero Donald Trump ahorita lo tiene en la mira. De hecho, ayer vi una noticia de que el ministro Tovar, ¿verdad?, le estaba diciendo a Donald Trump, ojo, porque si usted le impone también un arancel a dispositivos médicos, está afectando su propia seguridad nacional. A los fármacos estaban también viendo si les ponían como un 100% de arancel. Entonces hay varios productos e industrias que sí se están viendo afectadas, ¿verdad? Lo que tengo principalmente es la piña, que Costa Rica es como de los principales productos que exporta. El café, un poquito en menor medida que la piña, y luego estamos con el tema de dispositivos médicos, que es otro de los principales productos que tenemos, que ahí el ministro Tovar está tratando de pues que no se vea todavía afectado, ¿verdad?, ese sector. Y pues en cuanto a las herramientas para mitigar esto, o sea, yo creo que lo primero es mantenerse informados. O sea, yo creo que ahora es obligatorio todos los días leer noticias, porque en cualquier momento Trump se despierta y nos dice, bueno, hoy arancel de tanto, le subimos a tanto. Creo que eso es lo primero, el monitoreo de qué es lo que está pasando. Y segundo, sentarnos a hacer ese análisis de nuestra cadena de valor, si tenemos que cambiar insumos, ¿verdad? Si yo le compro la materia prima a este país, empezar a ver si debería yo hacer un análisis y puedo conseguirla tal vez más barata en otro país, o por el tema de origen me favorece conseguirla en Estados Unidos. Luego sentarme a hacer análisis, bueno, de cómo está mi logística actual. Por ejemplo, si tengo contratado a un transportista, ok, ¿será que tengo que ir a hacer una licitación y conseguir un buen volumen para ver si puedo conseguir una tarifa más favorable? Lo que mencionaba Vale, ok, si tenemos una operación regional, ¿será que ya tenemos una licitación naviera? Y si no la tenemos, bueno, este es el momento. O sea, aprovechemos lo que es la escalabilidad, las economías a escala, ¿verdad? Decir, ok, voy a aportar mayor volumen de mi operación para conseguir una mejor oferta. Entonces, hay que entrar en cada uno de esos puntos claves para ver cómo esa base imponible, ¿verdad?, que decía Vale, que por ejemplo el flete del seguro, cómo los podemos disminuir, pero también cómo la logística que utilizamos para llevar nuestro producto a esos mercados también logramos disminuirla. Yo creo que estas son algunas ideas, ¿verdad? Y también algo muy importante en estos escenarios, creo que es la trazabilidad que le demos a las variaciones de costos, ¿verdad? Monitorear muy bien los costos que estamos teniendo, porque con un monitoreo adecuado también nos vamos a dar cuenta si estamos teniendo ineficiencias en nuestra operación logística. Por ejemplo, si tenemos contenedores que están cayendo en demora, ¿verdad? Si tenemos muchos aforos rojos, tal vez qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces también un monitoreo adecuado de la operación logística nos puede llevar a detectar algunos puntos rojos que podríamos trabajar para mejorar y por ende bajar nuestra disminución, o sea, disminuir los costos en nuestra operación. Gracias, Paulina. Otra de las consultas dicen, y concretamente para el caso costarricense, ¿cuál es el margen que se tendrá para aplicar medidas compensatorias sin violar compromisos adquiridos ante la OMC o en tratados bilaterales si fuera el caso? Y de nuevo, muchas gracias a doña Paulina y doña Valeria por la exposición. Sí, bueno, eso se ha conversado. Perdón, ahí por el eco. ¿Verdad? Ahí es donde, pues como país también nosotros nos planteamos qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? ¿Será que puedo yo también irle a poner un arancel a Trump de vuelta, ¿verdad? Como lo han hecho otros países mucho más grandes que nosotros, y la posición del gobierno ha sido, tenemos que mantener la calma, tenemos que continuar con las negociaciones. A nivel de OMC, lo cierto del caso es que también solicitar algún tipo de medida, como por ejemplo Brasil, que Brasil sí solicitó, pues tampoco nos va a llevar a una solución pronta del caso. Y tenemos que tomar en cuenta que Trump
pues, ¿verdad? También hacerlo enojar, por así decirlo, también nos puede repercutir a nosotros, que somos una economía pues bastante pequeña al lado de Estados Unidos. Entonces, la posición del gobierno ha sido, mantengamos la calma, estamos tratando de negociar, y ahí es donde nosotros pues tenemos que esperar a ver qué logra COMEX en este sentido, y todo lo que las empresas puedan pues presionar ante las cámaras, por ejemplo. Es importante que también los encargados de este tema entiendan la situación de las empresas, de la necesidad que tienen porque se ataque este tema. Y también lo otro importante es que de ayer en 15, por ejemplo, es la audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el gobierno va a ir a defender los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump. Entonces también hay que ver qué es lo que va a resolver la Corte Suprema, ¿verdad?, sobre la legalidad de los aranceles recíprocos. Inclusive se ha hablado, el mismo asesor de Donald Trump ha dicho que en caso de que la Corte resuelva que los aranceles son ilegales, van inclusive a tener que devolver por lo menos la mitad del dinero, lo cual llevaría a un gran caos, ¿verdad?, de cómo se tramitarían todas esas devoluciones. Entonces es un tema que inclusive apenas están analizando la legalidad en Estados Unidos. Yo les digo, cuando yo veo la normativa sobre la que Donald Trump justifica esta orden ejecutiva que impone el arancel recíproco, yo realmente me cuestiono la legalidad. O sea, cuando uno lee la ley IEPA, ¿verdad? Dice que el presidente puede tener, o sea, puede actuar ante situaciones inusuales y extraordinarias, ¿verdad?, que estén atacando la seguridad de Estados Unidos. Entonces, pues ayer que yo estaba estudiando este tema, yo me preguntaba, ¿cómo podríamos calificar esta situación de inusual, ¿verdad?, el déficit comercial, cuando tiene años de suceder? O sea, tiene años de venir en esta tendencia de donde viene ese déficit comercial. Entonces, ahí viene una parte legal donde también hay que esperar a ver qué sucede, qué resuelve. Ya eso les digo, esa audiencia es en 2 semanas. Después hay que ver cuánto duran resolviendo, pero por eso les digo, también es muy importante estar manteniéndonos al tanto de qué está sucediendo con eso y ver si eventualmente pues se lo podrían traer abajo. Vamos a ver qué pasa con eso. Gracias, Paulina. Dice Alan Barbosa, gracias por compartir su conocimiento. Gracias a Alan por estar con nosotros el día de hoy. Y la última consulta que vamos a abordar el día de hoy es de Martín Picado. Dice, ¿puede afectar a corto plazo salidas de empresas de zona franca del país y buscar países más favorecidos por impuestos de Estados Unidos? Sí, esa es una buena pregunta, y ahí es donde yo quiero sacar mi bola de cristal, ¿verdad? Para ver qué es lo que puede pasar ante este escenario. Por lo menos desde mi perspectiva, vamos a ver, una empresa cuando decide reubicarse en otro lado, por ejemplo, son planes que no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, las empresas necesitan hacer análisis muy consensuados de qué es lo que está pasando, de cómo está el mercado, cómo está la situación, cuáles son los beneficios, cuánto duró trasladando la gente y demás. Entonces, a pesar de que hay algunas empresas que, por ejemplo, sí han reaccionado al llamado de Trump de volver a Estados Unidos, son empresas que, por ejemplo, uno los ve como Apple, que obviamente tienen finanzas que les permiten de tomar cierto tipo de decisiones así, de decir, sí, voy a invertir $600,000 en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica también tenemos que tomar en cuenta que el régimen de zona franca, el 60% aproximadamente son empresas de servicios, ¿verdad? Donde no afrontan específicamente este tema del arancel recíproco. Y lo de los principales sectores que tenemos están dispositivos médicos, que todavía no están siendo afectados. Es lo que les comentaba. Esta semana el ministro Tovar, por ahí vi la noticia, ¿verdad?, está haciendo la advertencia a Estados Unidos, ojo con dispositivos médicos porque ustedes mismos se pueden ver afectados. Entonces, yo pensaría que de entrada todavía no estamos como para que se den salidas de las empresas. Yo creo que eso está muy reciente y que las empresas todavía están trabajando en sus análisis. Eso sí, ¿verdad? O sea, las empresas sí
tienen que estar en este momento realizando sus análisis para asegurar pues la rentabilidad del negocio y la viabilidad de sus negocios. Hay que ver en los próximos meses qué sucede, pero lo que sí considero es que una empresa no se va a trasladar de la noche a la mañana a otro país. Tiene que haber un análisis de por medio, probablemente lo están haciendo y habría que ver el otro año si vemos salidas, pero ciertamente tenemos, por ejemplo, a México, que es un país que nos compite mucho, ¿verdad? Ellos tienen mucho que ofrecer en el área de manufactura, es uno de los países que más suena para empresas que se quieran mover, pero bueno, Costa Rica también ofrece lo suyo, entonces tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Eso es por lo menos lo que les puedo compartir desde mi perspectiva. Gracias, Paulina. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, agradeciéndole a Valeria González, consultora de comercio exterior de Grant Thornton, y Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Recordarles, 6 de noviembre tenemos el tema evaluación de estructuras organizacionales para fortalecer el control interno. Esto a cargo de Lexi Alfaro, consultora de Grant Thornton, y Ronald Espinosa, consultor de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar el detalle de todos estos webinars que realizamos semana a semana. Nuestro canal de YouTube, ahí están las grabaciones, nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica y se suscriben. Y nuestro podcast es Café Grant Thornton, lo encuentran en Spotify. Tenemos más de 130 episodios publicados sobre diversos temas. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.